es la última versión estable, ¿de acuerdo? Entonces vamos a usar la última versión estable. Ok. En este proceso, al darle clic, inicia el proceso de descarga. Este proceso es tardado. Este proceso es tardado. Son 2.6 gigas que va a descargar para el proceso de instalación. Aquí estamos en un laboratorio con red alámbrica. Los que están haciéndolo por red inalámbrica es un poco más lento. Van a tener que darle tiempo. Efectivamente, sí, es sí, depende de la red que estén utilizando. En este caso, estos aparatos, los equipos de acá del laboratorio, pues están usando la red alámbrica y es más rápido, ¿no? Ya aquí aparentemente le resta 1 minuto, así que prácticamente ya está de otro lado. ¿Dudas, preguntas? Ah, ya casi. ¿Está? Muy bien. Entonces, pues esta va a ser una tarea que ustedes van a tener que completar en algún momento, ¿sí? Lo deben de tener ya listo para la siguiente sesión, que es el día de mañana, que es la siguiente etapa que vamos a realizar. Ahorita en mi caso ya terminó, ¿no? Ya lo hizo extraordinariamente rápido. Ok, vamos a la siguiente parte de este proceso. Me quedó en mi VirtualBox acá. Y voy a preparar el VirtualBox para el proceso de instalación. ¿De acuerdo? Voy a preparar el VirtualBox para el proceso de instalación y eso va a ser todo lo que vamos a hacer el día de hoy, mientras ustedes terminan de hacer la descarga. ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer enseguida es hacer la preparación del VirtualBox creando una nueva máquina, una computadora. O sea, dijimos que para poder tener el servidor necesitamos una computadora. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es crear una computadora en donde podamos instalar este sistema operativo. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Bien. Los que van terminando de hacer su descarga, nada más verifiquen en qué carpeta quedó descargado su archivo del sistema operativo. En mi caso, pues está en la carpeta de descargas y si se fijan es un archivo en formato ISO, o sea, es un archivo de instalación. Sí, es un archivo ISO para VirtualBox. Yo quiero decir que archivo de VirtualBox. Digo que archivo ISO está en archivo ISO. Ah. Bien, entonces los archivos ISO son archivos de instalación, son archivos que se autoejecutan
podemos crear una USB de arranque. ¿Sí? Podemos crear una USB de arranque con este archivo. Y si tú llegas a una computadora que tiene habilitado el puerto USB, puedes arrancarlo con el puerto USB sin necesidad de acceder al disco duro para arrancar una máquina. Entonces, una característica que tiene Linux es que podemos crear sistemas de arranque pequeños desde una USB. Exactamente. Entonces, estos archivos son archivos de instalación. ¿Ok? Puedes crear un DVD, puedes crear una USB. Bueno, actualmente ya las USB son de capacidades bastante importantes, entonces pues lo puedes hacer así. Ahora, en mi caso, pues esto lo vamos a usar para hacer la instalación en un disco duro virtual. ¿Sí? Pues vamos a ver la parte de la virtualización. ¿Ok? Entonces, lo primero que tienes que saber es en dónde quedó tu archivo del sistema operativo. Y en mi caso está en descargas. Ok. Regresando acá a VirtualBox, entender que una máquina virtual son un conjunto de elementos que voy a tener agrupados bajo una denominación llamada máquina. ¿Sí está claro? Esos recursos pertenecen al equipo real. Una máquina virtual jamás puede tener recursos que su máquina real pues no tiene. Esto es, si tengo un disco duro de 1 tera y quiero hacer una máquina virtual de 2 teras, nunca lo voy a lograr. O sea, todo depende del equipo real. ¿Sí está claro? Y lo único que hace la aplicación es agrupar estos elementos y ponerlos a disposición bajo la misma denominación, el mismo nombre de la computadora que voy a crear hoy. ¿Sí está claro? Entonces, los recursos que va a poner a mi disposición son procesador, memoria, disco duro, interfaces y puertos. ¿Sí está claro? ¿Dudas? ¿No? Entonces, las mismas interfaces, los mismos puertos, la misma cantidad de memoria, disco duro que tenga el equipo físico es lo único de lo que yo voy a poder disponer. Ojo, no puedes acceder al 100% del recurso. O sea, si tú tienes una computadora de 8 gigas y quieres darle a tu máquina virtual los 8 gigas, no vas a poder. ¿Por qué? Porque la máquina real requiere también de memoria para poder funcionar. Entonces, no puedes hacer uso del 100% de la capacidad del equipo físico. ¿Dudas? No, ok. Pregunta examen, ¿eh? Eso no me lo dijo, profe. Sabes. Ah, sí, y 2. Dos. Ok, ¿estamos listos? ¿Ya estaban en el VirtualBox? ¿Todavía no? ¿El VirtualBox no? ¿No lo has instalado? ¿VirtualBox no? ¿No lo han instalado? ¿El VirtualBox? Ah, no, el sistema operativo va a tardar, pero el VirtualBox ya, ¿no? Ya, ok. Entonces, nos colocamos en la opción de máquina, elegimos la opción que dice nueva y vamos a empezar a elegir las opciones. Primer paso, darle un nombre a tu máquina virtual. ¿Cómo se va a llamar la máquina virtual? ¿Sí? El equipo, la computadora. En este caso le voy a poner Linux Server. De hecho, lo voy a poner pegado, sin espacios. Linux Server. El siguiente paso es, dice, elige la imagen ISO. En este caso no le he seleccionado, ¿sí? No está seleccionado. No sé si en esta versión, la verdad, en versiones anteriores no me pedía esto, sino hasta el final. Y no sé si me lo permita cambiar, ¿no? En versiones anteriores de la imagen ISO lo preguntaba hasta el final. Ya, de hecho, ya que creaba el disco duro. Pero ahorita no sé si me va a dejar avanzar, si no elijo dónde está. Ahorita veo. Puede rellenar las demás opciones, pero no más. Ok. El tipo de sistema, pues va a ser un sistema Linux. ¿Sí? El subtipo, la verdad es que no me fijé qué versión es. Bueno, le voy a dejar así, la que está ahí disponible.
De hecho, creo que debe de venir luego la opción que dice Ubuntu, ¿sí? Puedes elegir Ubuntu, ¿de acuerdo? Hay diferentes versiones, regularmente ya las últimas versiones son de 64 bits, así que pues eso. Esto la verdad es que no es así como que muy necesario ni muy específico, ¿no? No pasa nada si eliges una opción diferente, ¿de acuerdo? Pero pues lo adecuado es tenerlo lo mejor ajustado a lo que vamos a hacer. Ok. Vienen tres opciones adicionales: instalación desatendida, hardware y disco duro. En instalación desatendida, la verdad es que no lo vamos a utilizar. Es que depende de la versión del Ubuntu, del VirtualBox, perdón. Depende mucho de la versión de VirtualBox. Esta es la última versión de VirtualBox. Por eso hice la aclaración. Hay que usar las mismas versiones en todos lados. Entonces, más para que lo tomemos en cuenta. Ok. Entonces, instalación desatendida, la verdad es que no vamos a usar nada. En hardware, aquí es donde todo tiene sentido de lo que les hablé hace un momento. Entonces, esta máquina en memoria RAM, en memoria base, tiene 2 gigas, 2048. No puedo asignarle los 2048. Un servidor de Linux, ¿sí? Con 2 gigas, la verdad es que es muy poco. Es muy poquito para un servidor. ¿Por qué? Porque los servidores hacen un proceso que se llama multiproceso. Bueno, tienen un sistema multiprocesamiento, un sistema multiusuario. Entonces, por lo tanto, imagínate, aquí pues vamos a ser poquitos, ¿no? Pero un servidor que esté atendiendo a 10,000 usuarios de manera concurrente, 2 gigas no es suficiente. Entonces, pero bueno, para lo que nosotros lo vamos a necesitar está más que sobrado. En una instalación básica como la que nosotros vamos a necesitar, con 1 giga sería más que suficiente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Con 1 giga sería más que suficiente. Megas. Ah, no, este de 32 gigas. Yo diría que con 9 u 8 inclusive estaría muy bien, ¿no? 9. Salud. Si no quieren comprometerse con valores numéricos, lo único que tienen que hacer es trabajar en la zona en color verde. Yo sugiero una zona intermedia, ¿sí? Una zona intermedia con la que ustedes puedan trabajar cómodamente, ¿de acuerdo? Pero lo adecuado pues sería al menos 1 giga, ¿no? 1 giga de memoria RAM. Yo le estoy asignando 9. Ahí así más. Le estoy asignando 9 gigas. Con eso sería más que suficiente. Este equipo tiene 16 CPUs. ¿Sí? Este equipo tiene 16 CPUs. Recuerden, no lo puedo asignar el 100%. Entonces, de hecho, le voy a asignar solamente un CPU. No necesita más. Para lo que yo lo voy a necesitar, un servidor real requeriría de al menos 4 núcleos, ¿no? En este caso, con uno es más que suficiente. ¿Sí? Pueden asignarle 2 si ustedes quieren, si es que tienen ese hardware con esa capacidad. Yo, como pues no sé qué tantas capacidades tienen en hardware, con uno es más que suficiente. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? Por último, el disco duro. Importante en este proceso del disco duro es saber en dónde va a quedar guardado el servidor. Muy importante aquí, miren, están en la ruta de usuarios, en este caso UTJ CCD-1 en la carpeta VirtualBox BMS de máquinas virtuales y crea ahí dentro una carpeta que se llama Linux Server. Ahí va a haber un archivo que se llama linuxserver.bdi. Ese es el archivo de la máquina virtual. Ese es el lugar en donde va a estar.
Ahora bien, ¿qué sigue? Asignar la capacidad que va a tener el disco duro del servidor. Esta máquina tiene una capacidad de 2 teras. ¿Sí? Tiene una capacidad de 2 teras. Un servidor, pues con 2 teras es suficiente, pero para lo que nosotros lo vamos a necesitar, pues 2 teras no son realmente necesarias, ¿sí? ¿De acuerdo? Vamos a asignar un disco de 30 gigas. Yo no sé qué tanta capacidad de hardware tengan, pero 30 gigas yo creo que cualquiera los tiene, ¿no? ¿Sí? 30 gigas cualquiera los tiene. El disco más pequeño creo que son de 256 gigas, ¿no? El más pequeño que está actualmente. ¿Perdón? 30. Sí, está sobradicísimo, ¿no? Pero bueno. Hay más o menos, 31 gigas. ¿Ok? Con eso es más que suficiente. Está sobrado en realidad. Está sobrado el disco duro. Y bueno, cualquier equipo actualmente pues rebasa esa capacidad. O sea, sin problemas pudieran asignarlo en cualquier computadora. Entonces, ¿cómo quedó nuestra instalación? Una instalación con una memoria RAM, ¿de cuánto dijimos? Yo le puse en RAM 8 o 9 gigas, ¿no? Es lo adecuado. ¿Vale? 8 o 9 gigas. ¿Eso es lo que tiene tu máquina real? Ok, voy a basarme en el tuyo, entonces le voy a asignar la mitad, ¿no? Asignarle la mitad, 4 gigas. Ahí está, mira, ahí más o menos. Lo vas a notar. Sí, para que vean que no es necesario, en realidad no requiere de mucha demanda de memoria RAM. Con 4 gigas estará más que suficiente, ¿no? 4 gigas y el disco duro lo dejamos de 30 gigas. ¿Sí? 30 gigas. ¿Disco duro de 6 gigas? No. No, de RAM. 3. Sí, más o menos la mitad, no. De 30, sí, de 30 gigas. ¿Listos? ¿Ya está? Ok, en manera de resumen, eso es lo que hay que cuidar. Ah, en esta versión es la primera vez que la veo, ¿eh? En las versiones anteriores había una opción, y no estoy seguro que tenga que ver con esta opción que dice reservar completamente. Esta opción de reservar completamente, según yo, en versiones anteriores se llamaba disco duro fijo, ¿vale? Ajá, un disco duro fijo o un disco duro dinámico. La diferencia entre uno y otro es, yo estoy reservando 30 gigas. Si lo hago fijo, durante todo el proceso del uso de la máquina virtual siempre va a tener 30 gigas. Si lo pongo dinámico,
va a hacer uso solamente del espacio de disco que yo vaya utilizando conforme vaya instalando aplicativos en la plataforma. Entonces va a crecer de manera dinámica. Según yo, tiene que ver con esta opción que dice reservar completamente. Si lo activamos, entonces va a generar un disco duro de 30 gigas físico real, siempre, ¿no? Siempre va a tener esa capacidad. Si lo dejamos sin opción, entonces supongo va a crecerlo conforme le vayamos haciendo instalaciones, ¿sí? Entonces, esa es una aclaración, ¿ok? Tipo de disco es un tipo de disco VirtualBox Dixman Image, ¿sí? Eso es muy importante. Y pues sería todo. Vamos a terminar. ¿Que sí? No te escuché muy bien. Entendí que no. Pero sí estamos usando la misma versión. Aquí la versión es la 7.1.4. Sí estamos usando la misma versión. Y la interfaz es diferente. No. No. Sí, es la misma versión. Sería la única condición que estuviéramos usando versiones diferentes. No debería, la interfaz no debería ser distinta. Sí, hay que darle terminar y ya genera el equipo llamado Linux Server aquí, del lado izquierdo. La versión que estamos trabajando de VirtualBox es la 7.1.4. Pero no debería de cambiar mucho. Pero sí que este sí lo ven para Ya está, ya estuvo. No, pero ya le apareció bien, pero le apareció como la de antes, sin la, o sea, ventana por ventana. Ah, separado. O sea, tienes que cambiarle, avanzar para que te dé las opciones. Pero sí, dice, sí, bueno, aquí la cuestión es que no hayan tenido una versión anterior y si la tenían la hubieran desinstalado.
¿Te quedó? Muy bien. Bueno, entonces, de mi parte sería todo. Los veo el día de mañana para continuar ahora con el proceso de instalación de el sistema operativo, ¿ok? Con esto concluimos el día de hoy. Y les recuerdo que hay que conformar equipos, no se les va a olvidar. No, nomás 2 equipos. Van a ser 4 temas, así que van a ser 4 equipos.